El título, hermanos, el título de esta enseñanza, pues es la entrada triunfal, basado en el libro de Lucas 19, 28 al 44. Y todavía continuamos con la serie del Mesías y su iglesia, hermanos. Para que lo tengan ahí, también lo anoten. Esto tiene sus pasajes paralelos en Mateo 27, versículos 1 al 11, Marcos 11, versículos 1 al 11, y en el libro de Juan también, hermanos, en el capítulo 12, versículos 12 al 19. Sí, es nada más para que lo puedan tener ahí ustedes como información. Fíjense, este pasaje, hay algunos pasajes que hemos estado leyendo, hemos estado estudiando, y algunos de los pasajes, hermanos, no se encuentran en los otros 3 evangelios, o hay pasajes paralelos en 2 o en 1 nada más, pero en este caso en particular, con este pasaje en particular, me llama mucho la atención que el pasaje está registrado en los 4 evangelios. Es ciertamente un pasaje muy importante, es un pasaje muy rico, lleno de información, lleno de sabiduría, de orden, y es muy complicado, hermanos, al menos para mí, el poder llevar nada más una sola línea de enseñanza, o el tratar de aterrizar solamente uno o 2 temas específicamente sobre este pasaje. Porque les repito, es un pasaje muy rico, es un pasaje muy bonito, lleno de información, lleno de sabiduría por parte de Dios. Y vamos a ver de qué se trata esto. Miren, desde el capítulo 9 de Lucas, desde el capítulo 9 de Lucas, me llama mucho la atención, hermanos, que desde este pasaje el escritor, o bueno, el autor del libro ya está mencionando acerca de que ya Jesús se estaba preparando para ir a Jerusalén. Si se dan cuenta, hermanos, el libro de Lucas tiene 24 capítulos, si mal no recuerdo. Sí, tiene 24 capítulos. Y a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 19, o sea, 10 capítulos, son única y exclusivamente, hermanos, para narrar todo lo que es la trayectoria de Jesús hacia Jerusalén, que ya se estaba preparando para llegar a Jerusalén. Los otros versículos, los otros 4 capítulos, son nada más de todo lo que es ya lo que conocemos como la pasión de Cristo, cuando ya es el juicio, la crucificación, cuando resucitó. Pero me llama mucho la atención cómo 10 capítulos de todo el libro de Lucas están destinados precisamente para esto, o sea, de lo que es la trayectoria de Jesús hacia Jerusalén. Y fíjense, algo muy importante, algo muy interesante, en Lucas 9:51, ¿cómo lo menciona el escritor, el autor? Fíjense cómo dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde ahí, hermanos, desde ahí se menciona específicamente que el Señor ya se estaba preparando para ir a Jerusalén. Y todo lo que vamos a ver, hermanos, está precisamente establecido en los tiempos de Dios. No es en los tiempos de cualquier persona, de cualquier ser humano, no fue algo así al azar, no fue algo desordenado, sino que estaba perfectamente establecido en los tiempos de Dios de cómo tenía que ser esto, hermanos. Me llama mucho la atención. Ahora, esto que menciona Lucas es cuando físicamente ya Jesús se está preparando, ya en cuerpo, ya físicamente, ya terrenal, ya con un cuerpo, ya es cuando se va preparando. Pero esto no estaba establecido en ese momento,
sino que de esto ya se estaba hablando o ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento, hermanos. Si nos vamos al libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, desde ahí ya está mencionado. No es algo que, bueno, ya empezó Jesús con su ministerio, ya está haciendo todo lo que le fue encomendado por parte de Dios y empieza a ir a Jerusalén. No, es algo que está establecido desde tiempo atrás. Y dice así en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, no es algo que empezara a partir de que el Señor Jesús estuviera caminando en la tierra. Es algo que estaba establecido desde muchos años antes, hermanos. Y como lo dice Lucas, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, hermanos. No fue que a alguien se le ocurrió, o no fue que nada más al Señor Jesús se le ocurrió en ese momento prepararse para ir a Jerusalén. Ya todo estaba establecido, hermanos. Ya todo estaba en un perfecto orden para que este evento se pudiera llevar a cabo. Fíjense, el libro de Zacarías, hermanos, fue escrito aproximadamente 520 años antes de Cristo. 520 años. Lucas lo está mencionando en el capítulo 9, cuando está iniciando este suceso, pero les repito, desde 520 años atrás ya estaba establecido. Y también por ahí está mencionado en el libro de Isaías, igual, hermanos. No es esto que estamos a punto de estudiar, no es algo que sucedió así nada más, como todo lo demás establecido por Dios, hermanos, tiene un perfecto orden. Ahora, yo quisiera que nos hiciéramos una imagen mental, hermanos, de lo que era, tratáramos de imaginar de la situación en la que estaba el pueblo de Israel, Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban bajo el yugo de Roma. Había muchos problemas, había muchos abusos de parte de Roma para el pueblo de Israel. Pero ahora, debemos también entender algo. El pueblo de Israel, hermanos, en la mente de ellos, en la mente de los líderes, en la mente de los más poderosos, por así decirlo, en el pueblo de Israel, tenían una mentalidad algo peculiar. Y fíjense, vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículos 32 al 33. Los líderes de Israel, hermanos, como que pecaban un poquito de soberbia, pero nada más un poquito. Una parte, y mientras lo buscan quisiera mencionar esto, una parte que se estaba dando era que el pueblo de Israel era un poquito soberbio y que el pueblo de Roma o los líderes de Roma eran un poquito abusivos. Entonces como que había unos conflictos ahí muy feos, hermanos, muy feos. Fíjense lo que dice Juan 8, 32 al 33. Aquí son palabras del Señor Jesús que les está dirigiendo a líderes religiosos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Era cierto lo que estaban diciendo ellos? ¿Lo que le estaban contestando al Señor? No era cierto, y la misma Escritura lo menciona. ¿Cuánto tiempo sufrieron de esclavitud en Egipto el pueblo de Israel? ¿Cuántos años? 400 y fracción. Entonces, ellos en su mente, hermanos, sabían que eran descendientes de Abraham, que eran el pueblo escogido por Dios y que nadie estaba a la altura de ellos. Así es como ellos se estaban viendo. Por lo tanto, todo esto los llevaba a crear rebeliones, a crear revueltas en contra de Roma. Les digo, hay un ambiente medio raro, medio feo. Por una parte, en la forma de pensar del pueblo de Israel
y por otra parte los abusos de parte de la autoridad de Roma. Y quiero que por favor se vayan haciendo una imagen mental, porque todo esto es muy importante y es necesario que lo podamos tocar para poder entender un poquito más lo que viene adelante. Acuérdense, ¿quién era Barrabás, hermanos? Más o menos, ¿recuerdan? Era pues un delincuente, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo de esta forma. Fíjense lo que la Escritura dice acerca de Barrabás en Marcos 15:7. Fíjense, es importante también que veamos esto. Marcos 15:7, y dice lo siguiente: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio, ¿en qué? En una revuelta. O sea, la misma Escritura nos está dando la información que necesitamos para poder entender todo lo que estaba pasando en Israel, en Jerusalén, en ese tiempo. Había revueltas, había homicidios, había abusos por parte de la autoridad, abusos por parte de Roma, y el pensamiento de Israel era así como de que no, nosotros somos lo máximo, no me llegas ni a los talones. Así era la forma de pensar que tenía el pueblo de Israel. Ahora sí que como luego hablamos, ¿no? En una forma mexicana, entre mula y mula, hermanos, nomás las patadas se oyen, ¿no? Entonces, más o menos esto era lo que estaba pasando, para que más o menos nos vayamos dando una idea. O sea, tanto un lado como el otro. ¿Sí? Aquí estaban pasando las dos partes. Ahora, fíjense, Roma, hermanos, no se andaba con cuentos. Roma, a la hora de querer ejercer su autoridad, lo hacía de forma que todo mundo se diera cuenta. Tenían que hacerlo y tenían que servir eso de escarmiento para los demás. Fíjense nada más lo que dice en Lucas 13:1, y en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera, para que lo vayan anotando, hermanos. Lucas 13:1 dice de la siguiente manera: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Ok? Se los vuelvo a leer. Lucas 13:1, versión Nueva Traducción Viviente, dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Ok? O sea, no se andaban por las ramas, perdón. Roma reservaba la crucifixión principalmente para delitos en contra del Estado, o sea, las rebeliones. Era una forma de escarmiento publicitario contra los agitadores, contra los rebeldes al imperio. Y existe una relación histórica entre rebelión y crucifixión. O sea, a todos los rebeldes los mandaban crucificar. Órale, ¿con qué plan hacían esto? Bueno, había dos objetivos realmente. El primer objetivo y el instantáneo, era que el que hacía la revuelta, el que estaba en la rebelión, pudiera sufrir por quererse rebelar a la autoridad. Y el otro que era con más tiempo, era que los demás pudieran verlo. Y estas personas que lo veían, pudieran pensarla dos veces si se querían rebelar o no. ¿Sí? Un comentario por ahí que pegué aquí en mis apuntes, dice de la siguiente manera: para la profesora Paula Fredrickson de la Universidad de Boston, la crucifixión es en toda regla un sistema romano de aviso público que dice: tranquilícense, ni siquiera se atrevan a pensarlo. Y desde luego funcionaba. ¿Sí? Esto era nada más un aviso. La forma en que los mataban, en que Roma mataba a los que hacían las revueltas, era con dos objetivos: una, castigar al revoltoso, y otra, advertencia para los que quisieran hacer esto. ¿Ok? Esto es algo de lo que estaba pasando. Esto es algo, nada más esto, hermanos, es solo un destello de lo que realmente estaba pasando ahí.
yo creo que nos quedaríamos cortos en la forma de pensarlo o en la forma de visualizarlo nosotros en nuestra mente. Yo creo que realmente nos quedaríamos cortos, hermanos, de la forma en cómo se estaba viviendo en ese entonces esta situación. No podríamos dimensionarlo a lo que es. No, yo creo que no nos alcanza, nos quedamos muy cortos. Pero nada más esto es para que nos podamos dar una idea de qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Ahora, en esto que les acabo de platicar, ahí está el otro lado. Esto es una parte, pero está la otra parte también, que es la parte de Dios. En esta es importante que entendamos que lo que estaba sucediendo en la mente de Dios, en la mente y tiempos de Dios, era totalmente distinto a lo que estaba sucediendo en la mente de los israelitas. Era algo totalmente diferente, el plan era totalmente distinto a lo que ellos creían. ¿Sí? Fíjense, en la entrada triunfal o en la entrada a Jerusalén, es la primera vez que Jesús es proclamado abiertamente como el Mesías. Es la primera vez que públicamente, que tanta gente reconoce al Señor como el Mesías. En la mente de Dios se sigue estableciendo el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Es algo que hemos estado aprendiendo en los últimos pasajes, en las últimas reuniones. Se está estableciendo el reino de Dios en el corazón de los creyentes. Era la entrada, hermanos, del príncipe de paz. No era un rey que viniera a hacer una guerra en contra de Roma. Y eso en la mente de los judíos, en la mente de los israelitas, chocaba. No podían concebir eso ellos. ¿Sí? El Señor estaba dando el primer paso para poder establecer la salvación a nosotros los que hemos creído. ¿Sí? Ahora, esto fue únicamente la introducción, hermanos. Esto fue solamente la introducción para que más o menos podamos entender lo que estamos a punto de estudiar. Vámonos a Lucas 19, 28 al 44, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene preparado. Lucas 19, 28 al 44. Espero que la batería de la computadora me alcance, tiene nomás 2 horas. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahí está la otra, ok. Entonces, dice, Lucas 19, 28 al 44, dice lo siguiente, y nos vamos a ir por partes, Dicho esto, ahí hacemos la primera pausa. Dicho esto, el suceso inmediato anterior, hermanos, es acerca de las minas, ¿sí? Ya el pastor se encargó de enseñarnos muy bien lo que estaba pasando, lo que el Señor estaba enseñando acerca de esto. Nada más quiero que lo tengan por ahí presente, hermanos. No vamos a hablar acerca, ya por ahí está la grabación. Escuchen la grabación para los que no lo han escuchado, para los que no estuvieron el miércoles pasado. Es una hermosa enseñanza, hermanos. Nada más al final cómo se cierra esta enseñanza está muy, muy interesante para que después lo puedan escuchar. Bueno, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Acuérdense que ya el Señor desde capítulos atrás ya va con su mente, va con su cuerpo, va todo hacia Jerusalén. Aquí es cuando ya está casi entrando a la ciudad. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé, o Betfagé, es Betfagé, y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Ok? Ahí vamos a hacer una pausa. Fíjense que me llama mucho la atención las descripciones que da del pollino. Es un asno, ¿sí? Es un burrillo. Ahora, fíjense lo que dice. Fíjense cómo les dice a los discípulos: al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual
ningún hombre que ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Era este animal ya estaba preparado para algo, ya tenía un propósito él. Desde el momento en que estaba donde el Señor les dijo a sus discípulos que iba a estar, desde ese momento, hermano, nosotros ya podemos pensar que había un propósito para ese animal, que estaba reservado para un propósito y su propósito era sagrado. ¿Sí? Fíjense lo que menciona, estaba reservado para un uso sagrado. Y ahora, es algo muy importante lo que les voy a mencionar. Acuérdense también que cuando el Señor, como embrión dentro del vientre materno, ¿cómo era, hermanos, también? ¿Cómo fue ese vientre donde el Señor estuvo ahí desarrollándose como un bebé? También estaba reservado, hermanos. También, si se dan cuenta, María no había conocido varón. También, ese útero, hermanos, estaba reservado también para el Señor. También estaba reservado. ¿Y dónde fue sepultado, hermanos? ¿Dónde fue sepultado? Fue una sepultura o un sepulcro que nadie había usado tampoco. Fíjense, Mateo 1:25, por favor. Mateo 1:25. Aquí la Escritura está hablando acerca de José y de María, precisamente en Mateo 1:25, y dice lo siguiente: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Y dice, y no la conoció. O sea, María no había conocido varón, hermanos. ¿Sí? Ahora, vámonos a Lucas. En Lucas 23:53. Lucas 23:53 dice de la siguiente manera: y quitándolo, están hablando del cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Sí? De estos tres elementos que acabamos de hablar, estos tres tenían un propósito sagrado. Ya había algo predeterminado para ellos. ¿Sí? Igual, hermanos, podemos sentirnos también por esa parte, nosotros como hijos de Dios podemos sentirnos bendecidos, hermanos. Podemos sentirnos dichosos también, porque el Señor está viviendo en nosotros. Para aquellos que hemos creído, el Señor está viviendo en nosotros. Y si el Señor nos ha rescatado, hermanos, ciertamente tiene un propósito para nuestras vidas. Y el mínimo, gracias, el mínimo que tenemos nosotros como hijos de Dios, uno es darle honra y gloria a Él, y otra es compartir de su gracia, compartir de su salvación. O sea, no es nada más de que, ya soy salvo, qué bien, me voy a ir a vivir una cueva. No, hermanos, es de que tenemos un propósito. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito al ser hijos de Dios. Y uno de ellos, como les comentaba hace un momento, el primero de todos es dar la honra y la gloria a Él como nuestro Creador, como nuestro Salvador, como nuestro Libertador. Y el otro, hermanos, es para que nosotros podamos compartir de todo eso que ha hecho el Señor con nosotros, poderlo compartir. ¿Y qué es lo primero que ha hecho por nosotros? Salvarnos. Es lo primero. Este animal, hermanos, tenía un objetivo sagrado. Y es necesario que lo veamos de esa forma, hermanos. Estaba apartado. ¿Sí? Ahora, regresándonos a Lucas, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y fíjense que les da unas indicaciones a sus discípulos el Señor. Fíjense lo que les dice: y si alguien preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Ok,
fueron los que habían sido enviados y hallaron como el Señor les dijo. O sea, exactamente como el Señor les dijo que iban a encontrarlo, así lo encontraron. Y ahora, hay muchas personas o muchos hombres queriendo entrar en la mente de Dios o queriendo encontrar una lógica a lo que el Señor había establecido o a lo que el Señor estaba haciendo o a lo que el Señor les había dicho a sus discípulos, que tratan de buscar una explicación lógica, humana, a este tipo de cosas. Y hay dos explicaciones y se las comento nada más para que estemos preparados. No todo tiene un razonamiento, hermanos. No todo tiene un razonamiento lógico o un razonamiento humano. Y dicen estas versiones de esta forma, que una de las explicaciones o las teorías es de que Jesús, una noche previa, realizó los preparativos para que así al día siguiente ya estaba todo listo para cuando mandara a sus discípulos y lo encontraran justo como Él les estaba diciendo. Esa es una explicación. La otra es que uno de los seguidores, probablemente Lázaro, y les comento, es que uno de los seguidores había hecho todos los preparativos para Jesús, para que no hubiera ningún percance. Ahora, esos dos pensamientos o esas dos, corrientes, no sé cómo podríamos llamarles, son basándolos en pensamientos lógicos, en pensamientos de hombres, ¿sí? En lo personal, a mí me gusta más la otra. No podemos negar que Jesús lo sabe absolutamente todo, hermanos, absolutamente todo. Fíjense, ¿vio el corazón de los fariseos, sí o no, cuando intentaron probarle? Vio el corazón de los fariseos. Luego, ¿vio el corazón del joven rico? Cuando llegó también y le dijo, Señor, pues es que yo he hecho todo desde niño y no me falta nada, ¿sí? Vio el corazón del joven rico. El joven rico se puso triste cuando el Señor le dijo o le dio exactamente de dónde él estaba agarrado. Luego, de la mujer samaritana, ¿se acuerdan que le dijo? Bueno, es que sí, con el hombre que vives actualmente no es tu marido. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Bueno. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate, vente porque voy a ir a tu casa. Entonces, ¿se acuerdan de la resurrección de Lázaro? ¿Sí? De la sanidad de los leprosos, de los ciegos. ¿Se acuerdan cuando calmó la naturaleza? Hace un momento lo cantábamos, ¿sí? Con una sola palabra tuya puedes calmar la tempestad. Y eso fue lo que pasó también, hermanos. Él ordenó y se calmó. Y al momento, no fue de que ordenó y ya poco a poquito se fue quitando la tormenta, no. Ordenó y al instante se calmó. Él tenía el poder sobre la naturaleza, Él tenía el poder sobre los demonios. ¿Cuántos demonios no estuvo ahí Él regañando y echándolo a los cerdos, haciendo el jamón a la diabla, endiablado? Entonces, cosas así, hermanos, eso es lo que nos lleva a pensar que el Señor lo sabe todo, que el Señor tiene un perfecto control de todas las cosas y que nosotros como sus discípulos, si el Señor nos dice, así va a ser, confiemos en lo que el Señor nos está diciendo. O sea, que si el Señor nos hubiera dicho a nosotros, tratando de personificarnos en la vida de estos discípulos, si el Señor nos hubiera dicho a cualquiera de nosotros, vas a ir y vas a encontrar el pollino de esta forma y y si alguien te pregunta esto, le vas a decir, teníamos que haber ido con la plena certeza de que así como lo dijo, así iba a ser, así iba a estar. Y de la misma manera nos tenemos que encaminar nosotros ahora, hermanos. Si el Señor nos dice de una forma, de esa forma va a ser. Y ahora, fíjense lo que dice más adelante. Permítame tantito. Dice más adelante, ¿cómo encontraron todo, hermano? ¿Cómo lo encontraron? Hallaron como les dijo. No fue que tuvieron que andar buscando el pollino y a ver por dónde está, pues a ver, chécale allá atrás de aquel montón de
de paja, o a ver, cheque aquí detrás de este árbol, a ver si está por acá. No, hermanos, no batallaron en lo absoluto. Acuérdense que el Señor no cambia, el Señor es inmutable. Lo que dijo ayer se va a cumplir. Y si Él dijo que va a volver, hermanos, va a volver. ¿Sí? Y si Él nos ha dado una promesa y esa promesa realmente viene de Dios, se va a cumplir, hermanos, en nuestras vidas. ¿Sí? Si esa palabra viene de Dios, no de lo que yo quiero, no de mis deseos, no de lo que yo pienso, no de lo que yo anhelo, no de lo que yo quiero, sino de lo que el Señor quiera para mi vida de acuerdo a su voluntad. Que Él ha dicho que se va a hacer en nuestras vidas, se va a hacer, hermanos. Y de esa forma tenemos que caminar en plena confianza. Ahora, en el versículo 33, regresando, fíjense, ya el Señor ya los había preparado y ya les había dicho cómo lo iban a encontrar, y también les dijo, y si alguien les dice, ya sabían la respuesta que tenían que dar ellos, ¿no? Dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Nada más, hermanos, nada más. Fíjense que me llama mucho la atención, porque les comentaba lo de las minas hace un momento, porque en el versículo 27, ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 27, dice, fíjense cómo dice este versículo, para los que estuvieron, pues bueno, es recordarlo, y para los que no lo sabían, ahí va. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Los discípulos, hermanos, estaban presentes cuando el Señor dijo estas palabras. ¿Sí? Y esto, hermanos, también es una cuestión de obediencia. Si nosotros decimos que el Rey habita en nosotros, sus leyes van a ser nuestra manera de conducirnos. ¿Sí? Entonces, si nosotros deseamos que el Señor reine en nuestras vidas, vamos a guiarnos de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y fíjense, los discípulos acababan de escuchar esto. Sabían que estaban hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos, como sus discípulos más cercanos, ya sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les preguntó, ¿y qué dice la gente que soy? Y ya le empezaron a decir que Elías, que Juan resucitado, y bueno, ¿y ustedes quiénes? ¿Ustedes qué dicen o qué piensan o quién creen ustedes que soy yo? Y que les contestó Pedro, ¿se acuerdan? Que contestó Pedro, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos, sus discípulos, ya sabían quién era Jesús. Entonces, de esa forma es que ellos se estaban dirigiendo. Ya nada más se estaban limitando a hacer lo que el Señor Jesús les decía que hicieran. Y fíjense, no se pusieron broncudos con los dueños del pollino, Y a veces, hermanos, a veces nosotros con tantita autoridad que nos andan dando, ya se nos anda subiendo, pero hasta copete. Y fíjense, ellos dijeron exactamente lo que el Señor les dijo que tenían que decir, porque el Señor lo necesita, nada más. Y ahora, tenemos que seguir muy, muy de cerca esto que está pasando. Al momento de que los dueños del pollino escucharon, el Señor lo necesita, no mostraron ellos ya ninguna objeción. Si el Señor lo necesita, va, ahí está. No mostraron ninguna objeción. Tanto los discípulos hicieron lo que el Señor les dijo, como los dueños del pollino. Y si se dan cuenta, hermanos, en todo lo que es el ministerio del Señor, el ministerio de Jesús, Él necesitó de muchas personas para poder mantener el ministerio. Por ahí vemos a mujeres que estuvieron apoyando, por ahí vemos a hombres que estuvieron apoyando. Vimos incluso que la tumba, como lo menciona la Escritura, era prestada. Entonces, a la fecha, hermanos, y no quiero que se malinterprete esto como de que el Señor nos necesita. No, el Señor no nos necesita. El Señor nos da la oportunidad de que podamos ser parte de su obra en este lugar. Y nos abre las puertas para que nosotros podamos tener esa bendición.
¿sí? El Señor no nos necesita, hermanos, porque más adelante incluso dice que si los discípulos se callan, las piedras hablarían, ¿sí? Pero nos da la oportunidad a que nosotros podamos aportar un granito de arena, hermanos, nada más. Muchos hombres y mujeres estuvieron apoyando en el ministerio de Jesús, y nosotros, como hijos de Dios, también, hermanos, estamos obligados a participar en esto. No sé en qué forma a cada uno de nosotros el Señor nos esté llamando a participar, pero les puedo asegurar algo, hermanos, hay mucho trabajo por hacer y no nos podemos quedar sentados, ¿sí? ¿De qué forma lo vamos a hacer? No sé, hermanos, no sé. Pueden preguntarle al Señor, Él sí les va a decir, y bien claro. Ahora, la mies es mucha, ¿cierto? Ok, sigamos, versículo 35. Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ¿sí? Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahora, muchos se podrían preguntar, pero ¿y por qué en un pollino? ¿Por qué en un burro? ¿Por qué en un asno? Fíjense, el pollino o asno era un símbolo de humildad, de mansedumbre, de paz. En el Antiguo Testamento, los caudillos libertadores eran los que lo usaban. Ahí cuando puedan en sus casas, denle una leída a Jueces, capítulo 5, versículos 9 al 10, o todo el capítulo 5. Y no pierdan de vista, hermanos, lo que yo comentaba al inicio. ¿Cuál era la situación de Israel y a qué era lo que venía el Señor? Les decía al principio, el Señor no venía a declarar una guerra en contra de Roma, ¿sí? Él no venía a eso. Él venía a rescatar lo que se había perdido, pero no de la manera en que el pueblo de Israel erróneamente creía. ¿Se acuerdan lo que comentábamos al principio de cómo estaba la situación en Jerusalén? Bueno, Él venía a proveer salvación a través de su sacrificio. No venía a hacer una guerra. Eso no estaba en su agenda, hermanos. Por eso es que venía Él en una forma de siervo, en una forma humilde, en una forma mansa y de paz. Él era el príncipe de paz, hermanos. Así fue como se le conoció desde la profecía ahí en Isaías, como príncipe de paz, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando. Ahora, en esos tiempos, hermanos, si nos remontamos a esos tiempos, ¿para qué normalmente eran usados los caballos? ¿Para qué? En la guerra. Era la caballería era lo primero que entraba después normalmente de los arqueros, ¿sí? Los arqueros para atacar a distancia y posteriormente la caballería para ya empezar a abrir ahí espacio entre la multitud, en las guerras. Ahora, fíjense la forma en que va a regresar el Señor en su segunda venida. Vámonos a Apocalipsis 19 al 11. Apocalipsis 19, 11. Y dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí, hermanos, en esa parte dice juzga con justicia y pelea. Ahí es en donde viene a poner una zarandeada a los gobiernos terrenales, hermanos. Ahí es en donde viene con caballo y viene con espada. Pero en la entrada en Jerusalén viene, acuérdense, en una forma mansa, como un príncipe de paz.
a establecer su reino, a ofrecer su sacrificio, ¿sí? Son dos cosas muy distintas, hermanos. Los romanos, si lo hubieran visto entrar a Jesús en un caballo, haciendo toda esa algarabía, hermanos, los romanos lo hubieran tomado como una provocación, ¿sí? Como una provocación. Sin embargo, al verlo entrar en un pollino, en un asno, no lo tomaron como una provocación, ¿sí? Prueba está de que todo el suceso se llevó sin ningún problema. Ahora, si Roma lo hubiera tomado como una provocación, según lo que acabamos de ver en la introducción, Roma hubiera mandado matar a todos en ese momento, porque lo iba a tomar como una provocación, como una revuelta, ¿sí? Sin embargo, no fue así. Y es importante que nosotros podamos ver y podamos entender esto. ¿Por qué en un pollino? Bueno, ahora ya sabemos por qué. ¿Y por qué en un caballo en la próxima venida, en la siguiente venida, en la segunda? Pues porque ahora sí va a venir a pelear, hermanos, y va a venir a dar con todo. ¿Ok? Ahora, en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Acuérdense que versículos atrás, capítulos atrás, ya se había mencionado acerca de la resurrección de Lázaro, ya se había mencionado del ciego, de cómo el Señor sanaba, hermanos. Incluso no tenía ni siquiera que estar presente para poder sanar. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no recuerdo a quién se lo comentó, le dijo, no te preocupes, tu hija está bien, tu fe la ha salvado? Cuando llegó con el siervo del centurión, ¿se acuerdan? Que ni siquiera el centurión lo dejó acercarse hasta su casa. Y desde ahí el Señor sanó al siervo del centurión. Y todo eso, hermanos, todos estos discípulos, toda esta gente, mucha de ella ya había sido testigo de lo que el Señor había hecho. Ahora, es importante también hacer notar de que empezaban las celebraciones de la Pascua, ¿sí? Que eso iba a ser en 5 o 6 días más. Entonces, era parte de las costumbres el recibir a los visitantes de esa forma, con gritos, con voces de júbilo, el recibir a los que venían a celebrar la Pascua, a los que vivían en otros lados y que venían a entrar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era normal verlos de esta forma. Pero, fíjense, aquí lo interesante es de que estaban reconociendo al Señor Jesús como el Mesías. Y lo podemos ver más adelante. En el versículo 38 dice de la siguiente manera: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? ¿Les suena un poquito familiar este pasaje? ¿No lo relacionan con otro acontecimiento? ¿No? ¿Con cuál? El nacimiento. ¿Se acuerdan también qué era lo que cantaban los ángeles? Eran letras o era algo similar, hermanos, a lo que estaban cantando los ángeles. Y ahora, esto es parte de un salmo, el Salmo 118. Y lo que ellos estaban diciendo era el Salmo 118, 26. Era lo que estaban proclamando ellos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Sí? Esto es lo que estaban ellos gritando, era lo que estaban diciendo. Ahora, era la primera vez, hermanos, que este salmo se daba con la presencia del Mesías en ese lugar. Nunca antes este salmo había tenido tanta significancia como lo era en ese momento. Nunca antes. Era la primera vez. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba ahí y ellos lo estaban reconociendo. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Nunca antes había tenido tanto significado ese salmo hasta ese momento. ¿Sí?
Y fíjense cómo reaccionaron los líderes religiosos de Israel. Todo era felicidad, todo era gozo, todo era fiesta en ese momento. Y empezaron los fariseos: maestro, reprende a tus discípulos, que no estén diciendo eso. Fíjense, y había dos cosas ahí, había dos cosas. Una era el temor que tenían precisamente a las autoridades romanas a que los mandaran a ejecutar a todos en ese momento. Esa era una de las cosas que estaban atravesando por su mente en los fariseos. Ahorita nos van a matar a todos, van a hacer una matazón, no pueden estar proclamando al rey, ¿sí? Eso era lo que estaba atravesando en la mente de los fariseos. Y la otra, hermanos, la otra cosa o el otro pensamiento que estaba atravesando era que para ellos lo que estaban diciendo sus discípulos y la gente que estaba ahí era una blasfemia al reconocer a Jesús como el Mesías. Acuérdense que los fariseos eran los que más estuvieron atacando al Señor. A pesar de que el Señor les abría las Escrituras y les decía, no fueron capaces de ver, hermanos. No fueron capaces de reconocer al Señor como su Salvador. Entonces, fíjense lo que les responde el Señor. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sí? Era un evento tan importante, hermanos, que aún la misma naturaleza iba a dar grandes voces si es que no hablaban sus discípulos. Que aún las piedras, hermanos, hablarían. ¿Sí? La misma naturaleza, acuérdense lo que dice ahí, que la naturaleza gime. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el Señor les está diciendo: si ellos se callan, las piedras van a clamar. No se podía quedar así. Era un evento tan importante, hermanos, para Dios, que no se podía quedar así, no se podía quedar en silencio. Tenía que haber algo, tenía que pasar, tenían que reconocerlo. Y ahora, en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor estaba llorando, hermanos, pero no por la ciudad, no por los muros, por los habitantes, que no fueran capaces de reconocer lo que estaba pasando frente a ellos. ¿Sí? Y después, hermanos, después más adelante, en otros versículos que ahorita vamos a ver, el Señor sigue hablando acerca de lo que iba a acontecer. Y fíjense lo que dice en otra traducción, en Nueva Traducción Viviente, estos mismos versículos. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y aquí, hermanos, podemos ver precisamente la deidad de Jesús y también su humanidad, hermanos. El Señor llorando por los habitantes de Jerusalén, que no fueron capaces de ver lo que estaba frente a ellos, que era la paz de Dios, hermanos. No fueron capaces. Y ahora, nosotros, hermanos, no estamos muy distintos a lo que estaba pasando en este entonces. Porque les puedo decir una cosa: no fue la primera vez que nosotros nos arrepentimos de cuando nos compartieron el Evangelio.
No fue a la primera, se los puedo asegurar. En que realmente pudimos entender lo que el Señor quería para nosotros, de lo que realmente pudimos entender que el Señor nos había perdonado y que nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir antes a conocerlo, era una ofensa para Él. Hasta que ya lo conocimos, hermanos, que ya entendimos, que ya pudimos ver que el Señor nos quitó ese velo de los ojos, que ya nos pudimos acercar a Él. Pues nosotros podemos verlo así hacia atrás y decir, pero es que bola de incrédulos, ¿cómo es posible que no hayan entendido con esto? Pero no estamos muy diferentes de eso, hermanos. A veces el Señor nos dice algo y no somos capaces, hermanos, de hacer tal cual Él nos está diciendo. Y ya como hijos de Dios, aún así seguimos en nuestros rollos y seguimos todavía en no querer someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros también, hermanos, nos examinemos, ver en qué áreas le estamos fallando al Señor o en qué áreas estamos rejegos. Y fíjense, nada más para que lo tengan ahí, en Lucas 21, 22 al 23, el Señor da más información respecto a lo que acaba de mencionar. Y fíjense, algo muy, muy interesante. Con esta información que el Señor Jesús les dio, a los que pusieron atención, a los que eran discípulos del Señor, y los que pudieron prestar atención y obedecer y hacer, pudieron salvarse de lo que estaba a punto de acontecer en la ciudad de Jerusalén. Les voy a leer una parte de un historiador. Este historiador se llama Josefo. Y fíjense lo que este historiador escribió acerca de lo que el Señor Jesús estaba profetizando. Fue testigo, hablando de Josefo, fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C. Su relato encaja exactamente con la profecía de Jesús. Josefo escribe: cuando fueron acabados los malecones, trajeron los arietes. Tito, el comandante del ejército romano, se dio cuenta de que sería una pérdida de tiempo luchar en contra de hombres desesperados que no tardarían en destruirse a sí mismos. De manera que decidió bloquear toda salida posible de la ciudad, construyendo una muralla para que la rodease por completo, con el propósito de obligar a los judíos a rendirse o a morirse de hambre. Después de haber capturado la muralla de la ciudad, los romanos plantaron sus estandartes sobre las torres. Saliendo en grandes números por las calles, masacraron a todo el que acertó a pasar por allí. Los romanos prendieron fuego a los barrios exteriores de la ciudad y demolieron las murallas, dejándolas totalmente arrasadas. Esto es algo que pasó, hermanos. Este historiador no era ni siquiera creyente, es un historiador judío. Él escribió esto que les acabo de leer. El Señor, hermanos, realmente estaba preocupado por lo que estaba a punto de acontecer a aquellos que se fueron a una eternidad sin reconocer su Salvador. Realmente el Señor estaba dolido por eso, hermanos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo está nuestra preocupación también por aquellos que aún no creen? Nosotros como hijos de Dios. Y ya nada más a manera de conclusión de lo que hemos estado viendo, nada más puse unas líneas que dicen: hay de aquellos que viendo no vieron y escuchando no entendieron. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos compartido el Evangelio y los que nos han escuchado no han querido entender? Y el Señor sigue, hermanos, mostrando su amor por esos pecadores. Jesús llegó como un príncipe de paz, y aquellos que gritaban Hosana, unos días después gritaban crucifícalo. ¿Sí? Días después, hermanos, estos mismos que estaban gritando bendito el que viene en el nombre del Señor, después gritaban crucifícalo, crucifícale. ¿Sí? Y eso ya posteriormente lo vamos a ver, y es otra enseñanza muy rica, hermanos. Entonces, esto es muy, muy impactante. Y
así damos por concluido, hermanos.